Hablar del clima en la actualidad es muy recurrente y a la vez polémico. Mucho calor, a veces mucha lluvia, ¿qué tal el frío? Definitivamente necesitamos acercarnos al conocimiento. En este programa, Quien sabe, sabe, tiene una propuesta para ti. Acompáñanos a conocerla. Estamos en el Instituto de Energías Renovables. Es parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y está ubicado en Temixco, Morelos. Hoy es un placer explorar y conocer un tema que cada día tiene mucho más que ver con nuestra vida. Todos hablamos ya de cambio climático, todos hablamos ya de variantes con los fenómenos naturales, incluso hemos hablado ya de convertir a zonas como en planchas de calor. Hoy tenemos la oportunidad con la doctora Guadalupe Hulks de hablar de edificaciones bioclimáticas. Qué gusto saludarte y también enfrente de nuestras cámaras estar y reconocer que quien sabe, sabe. Así es que vamos a empezar. Muchas gracias por visitarnos. Y pues aquí en el Instituto de Energías Renovables nos dedicamos a investigar sobre fuentes renovables de energía, pero también sobre eficiencia energética y en particular en las edificaciones. Fuentes renovables de energía. Hablamos del sol, hablamos del vapor. Del viento. Del viento. Del viento. Diles cuáles son. Geotermia, el vapor que está en el subsuelo, las olas, las mareas, son fuentes renovables de energía. Y la biomasa también. La biomasa, que es, por ejemplo... Pues desde utilizar la leña, ¿sí? Pero de una manera renovable. Renovable. Lo renovable lo asociamos con lo sustentable. Lo renovable es porque no se va a terminar. ¿Qué es? Exactamente, que no se va a terminar si lo usamos de una manera racional. La leña, digamos, si somos capaces de sembrar los árboles de una manera sustentable, cortarlos en una época, entonces podremos hacer que la leña sea un recurso renovable. Si no sembramos y solo cortamos árboles, por supuesto que ya no es un recurso renovable. Y dentro de esto, de un uso racional, lo primero que tenemos que hacer es hacer eficiencia energética, es decir, utilizar menos energía para hacer lo mismo. Y esa es una de las visiones que tenemos en el grupo de energía en edificaciones, que tengamos edificios confortables, pero que necesitemos menos energía para que sean confortables. Y en especial hablamos sobre todo de confort térmico, es decir, que estemos a gusto con las condiciones térmicas que tenemos al interior de nuestras edificaciones. Confort térmico es el término y quiere decir estar cómodos en una casa, en un espacio de trabajo y gastando menos energía, porque si estamos en la casa y tenemos clima, para empezar vamos a consumir energía eléctrica, estamos generando también algún tipo de contaminación. Por supuesto. Estamos basando nuestra vida cotidiana en el petróleo y sabemos que el petróleo se va a terminar. Y estamos próximos a llegar a unos puntos en donde tenemos que buscar alternativas. Todo esto tiene que ver con tu trabajo y específicamente en buscar sentirnos bien en un espacio, el confort térmico. Pero, ¿qué elementos has agregado a tu investigación para estar trabajando este tema? Bueno, lo principal para que una edificación sea eficiente, lo primero es que esté diseñada de acuerdo al clima. Y eso es lo que le llamamos nosotros edificaciones bioclimáticas. Bioclimáticas porque es al clima de acuerdo a nosotros como seres vivos, cómo sentimos esas condiciones de temperatura, humedad relativa, la velocidad del aire a nuestro alrededor, la parte radiante que interviene mucho en nuestro confort térmico, para hacernos agradables, estar contentos
desde el punto de vista térmico al interior de una edificación. Y entonces, si está diseñada esa edificación de acuerdo al clima, vamos a requerir menos energía eléctrica para climatizarla, o incluso en algunos climas de México no requerimos ninguna energía eléctrica, solo con el diseño podemos estar al interior en confort térmico. Pero entonces, ¿quiere decir que habría un tipo de vivienda o de edificación para Puebla y otro para Oaxaca y otro para Sonora? Exactamente, ese es el punto. Que estamos acostumbrados, por ejemplo, en la vivienda que se hace a nivel masivo, estamos acostumbrados a ver las mismas casitas en todo el país. Cuando el país tiene muchos climas, cuando no son adecuadas para todos los climas. Son estrategias, las estrategias bioclimáticas pueden sonar a verdades de perogrullo, porque si estoy en un clima cálido, evita todas las ganancias térmicas. ¿Y qué son las ganancias térmicas? Principalmente vienen de la radiación solar. Entonces, hay que evitar que esa radiación solar, la energía que viene de la radiación solar, entre al interior de nuestras habitaciones. En clima frío, sería justamente lo opuesto. Aprovecha la energía térmica que viene con la radiación del sol y introdúcela adentro de tus espacios habitables. Vamos a hacer un breve corte, pero antes de irnos de esta deliciosa terraza, debo decirles que aquí hay confort térmico. ¿Por qué? Bueno, hay confort térmico ahorita aquí, porque estamos en una época ya, una buena época para Temisco, pero también hay confort térmico en la época más cálida de Temisco, porque estos edificios que vemos nosotros, lo primero que salta a la vista es que el techo está pintado de blanco. Esa es una acción que todos nosotros podemos hacer en nuestras casas, todos nosotros que vivamos en un clima cálido. Clima cálido, techo blanco. Sí, ese es. ¿Por qué? Porque el blanco es un color, lo vemos blanco porque está rechazando, está reflejando los rayos del sol. Entonces, esa energía que proviene del sol la refleja y no entra a... La refleja en lugar de absorberla. Exactamente. Cuando ponemos un impermeabilizante rojo, Ajá, va a absorberla, a diferencia del techo blanco, que también hay impermeabilizante blanco, claro, y la puede reflejar. exactamente. Ese es un buen tip. Y más o menos así es la mitad de la energía, ¿sí?, que recibiría un techo rojo, lo absorbe, lo recibe en lo mismo, pero que absorbe el techo blanco, absorbe la mitad de lo que absorbe un techo rojo. Entonces ya eso, y en estos lugares que la radiación solar es muy alta, eso es muy importante. Claro, porque marca una diferencia de grados que te va a traer más confort térmico al interior de las edificaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con la doctora Guadalupe Hulks. Quien sabe, sabe. Estamos de regreso y la verdad es que me entusiasma muchísimo pensar que podemos diseñar nuestras edificaciones, las construcciones, de tal manera que ocupemos menos energía y tengamos un lugar confortable para vivir, para estudiar, para trabajar. Edificaciones bioclimáticas. Y estamos con la que sabe, Guadalupe Hulks. Pues mira, como te platicaba, el edificio fue diseñado con criterios bioclimáticos. No solo el techo, que está pintado de blanco, como ya vimos, sino que también tenemos estos aleros, que son protecciones solares para que no entre la radiación. Exactamente. Este techo le llamamos alero, además de proteger de la lluvia cuando llueve, es una protección a la radiación solar. Es decir, la radiación solar directa no entra al interior de la oficina.
Además, nuestras oficinas cuentan con doble ventana y eso nos permite tener lo que se conoce como ventilación cruzada, que es la forma mejor de tener la ventilación, sobre todo cuando la queremos utilizar para el confort térmico. O sea, una ventana en esta pared, otra ventana en la siguiente opuesta y se cruzan. Abres las dos ventanas y el aire cruza. Es una corriente y cruza hacia el otro lado. ¿Y por qué es importante tener una buena ventilación para el confort térmico? Porque nosotros estamos sudando todo el tiempo y el sudor, a la hora que lo evaporamos, necesita energía y esa energía la toma de nuestra piel. Entonces, es lo que conocemos como un enfriamiento evaporativo. La evaporación del sudor de la piel enfría nuestra piel. Entonces, por eso tenemos que tener mayor velocidad del aire que pasa alrededor de nuestra piel para que evapore más. Entonces, esa ventilación ayuda a un proceso biológico que nos refresca. Exactamente, exactamente. Nuestro cuerpo es muy inteligente. Y el trabajo que haces me encanta, porque nos va llenando de satisfacción. Entonces, podemos implementar, este edificio ya tiene estos ajustes que le permiten ser una edificación inteligente, una edificación con un confort en la temperatura térmico. Pero en lugares que ya están construidos, ¿se podrían implementar? En lugares que ya están construidos puedes implementar ciertas cosas, como el color, por ejemplo, del techo al exterior. Puedes implementar algunos elementos de protección solar, si es clima cálido, y puedes implementar abrir algunas aperturas para favorecer ventilación. Pero sin duda lo que conviene es diseñarlas desde el principio con criterios bioclimáticos. Entonces yo sí invito a todos aquellos que algún día piensan hacer alguna edificación, que se acerquen a arquitectos que usan estos conceptos de diseño bioclimático. La verdad es que me llena de emoción saber que podemos tener el conocimiento de nuestra mano para tener edificaciones con mejores climas, con mejor uso de la energía, y quisiera conocer mucho más. ¿Nos invitas a tu laboratorio? Por supuesto, vamos. Acompáñanos. Me encanta estar de visita en tu laboratorio. Cuéntame, ¿qué tanto hay aquí? Bueno, mira, te voy a platicar nada más de uno de los estudios porque no nos va a dar tiempo de más, pero está relacionado con la ventilación natural. En muchas de las edificaciones, de las viviendas, no podemos tener esta ventilación cruzada que mostraba de nuestras oficinas, y entonces lo que a veces sí tenemos disponible es el techo. Entonces nosotros estamos haciendo una investigación experimental y también con simulaciones numéricas sobre un artefacto que ponemos en el techo que le llamamos intercambiador de viento. Y en la literatura existe algunos reportes, ¿sí?, de estos, pero no hay comparaciones en donde diferentes formas de este intercambiador de viento podamos compararlas. Entonces nosotros en este canal de agua que tenemos aquí ponemos las maquetas en la zona de prueba, llenamos con agua y el agua funciona como si fuera el aire, y podemos estudiar aquí utilizando un sistema que nos permite ver cuál es la velocidad en un plano de luz que ponemos, un plano de luz láser. Podemos ver cuál es la velocidad que tiene el flujo con en esta habitación que tiene una ventana que le ponemos el intercambiador y diferentes tipos de intercambiadores con diferentes orientaciones, y podemos comparar en las mismas condiciones de trabajo, podemos comparar las diferentes configuraciones que puede tener este intercambiador de viento para dar guías de diseño a los arquitectos. O sea que pueden calcular a qué temperatura con este artefacto va a estar esa habitación. Más que la temperatura, cuando pensamos en ventilación natural, estamos pensando en todo el efecto combinado, no solo de la temperatura, sino de la humedad y la velocidad del aire, porque podemos tener la misma temperatura, pero si aumentamos la velocidad del aire alrededor de nuestra piel, tenemos confort térmico. Es decir,
a pesar de que podrían ser condiciones que de temperatura y humedad no estuviéramos en confort térmico, si aumentamos la velocidad del aire a nuestro alrededor, podemos tener confort térmico. Entonces, un segundo consejo es utilizar intercambiadores de flujo de aire, porque esto nos va a dar una sensación de mucho mayor bienestar. O sea, cualquier elemento que podamos utilizar para aumentar la ventilación en los climas cálidos, hagámoslo. Lo hacemos muchas veces poniendo estos ventiladores eléctricos. Podemos hacerlo, bueno, antes lo hacíamos con los abanicos. Ajá. Exactamente. Entonces, hagamos desde el diseño de nuestras edificaciones propiciar que tenga una buena ventilación en lugares cálidos. Y que haya un intercambio. Aquí le llamamos intercambiador porque el mismo dispositivo arriba de nuestro techo puede servir, de acuerdo a la configuración que tenga con la ventana, a la dirección del viento, etcétera, puede servir como para que por aquí entre el aire, ¿sí? O puede ser para que salga el aire, o como algunos, como este que tiene una pared en medio, entonces puede ser para que sí entre y también para que salga. Entonces, por eso el nombre de intercambiador de viento, porque puede servir para favorecer el que entre o que salga el aire de nuestras viviendas. Pues seguimos aprendiendo mucho y definitivamente es innegable. Quien sabe, sabe y nos puede dar no solamente tips, sino conocimiento, y esto siempre favorece a la sociedad. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida regresamos. Es mucho lo que tenemos que aprender, que saber, que poner en práctica y recordar que el conocimiento siempre está de nuestra mano. Claro. Cuéntanos, sí, por favor, acerca de este espacio. ¿Qué novedades nos vas a decir? Mira, este espacio adentro, pues es un auditorio que tenemos aquí en el instituto, que fue diseñado con criterios bioclimáticos y que después de estudiar su comportamiento hemos hecho algunas modificaciones. ¿Por qué? Porque inicialmente se diseñó que tuviera una ventilación todo el tiempo, no controlada. Y eso es bueno cuando lo estamos ocupando, pero no es tan bueno con el fin ya global. Porque en esta zona, en Temisco, tenemos que la época de mayor calor es una época de secas. Es decir, tenemos una oscilación en la temperatura durante el día y la noche muy grande. Entonces podemos aprovechar esto para refrescar, bajar la temperatura de nuestro auditorio con ventilación, le llamamos nocturna. O sea, solo con la temperatura de la noche, a diferencia de la temperatura del día, ustedes pueden utilizarlo. Enfriarlo. Vamos a ver cómo. Mira, sí, explícamelo, por favor. Este auditorio, mientras no se está ocupando durante el día, está cerradas estas ventilas. Al estar cerradas estas ventilas, tampoco fluye aire, aunque tenga abierta allá arriba unos lugares para que salga el aire, porque si no hay entrada, pues no hay salida. Pero a partir de las 8 de la noche, se abren estas ventilas de forma automática y entonces entra aire que está a menor temperatura y baja la temperatura de nuestro edificio. Entra el aire nocturno. Entra el aire que está, digamos, a las 8 de la noche ya está más fresco, pero sobre todo si pensamos poco antes de que salga el sol, es la temperatura más baja. Aquí, aún en época de calor, podemos tener temperaturas de unos 15 grados en la noche. Entonces, entra el aire, refresca el interior, baja la temperatura de las paredes al interior y a las 8, exactamente, y a las 8 de la noche, la parte interior, y a las 8 de la mañana se cierran. Entonces ya reducimos la transferencia de calor y mantenemos al interior fresco. Guardó la temperatura más fresca de la noche o la madrugada. Exactamente.
La verdad es que lo que me dices me entusiasma tanto. Muchas veces estamos en un auditorio, en una conferencia, en el mismo cine y hay estos sistemas de enfriamiento que son terribles. Tienes que ir, aunque en tu ciudad haya un calorcito, tienes que irte con suéter porque realmente enfrían mucho y tal vez de manera muy extremosa. Y con esto que nos describes y nos cuentas, aparte de que estamos haciendo una labor por el ambiente, estamos utilizando sistemas que son mucho más amigables. Pues sí, son más confortables. Yo opino lo mismo, que los aires acondicionados tienden las personas que los ponen en lugares estos públicos a ponerlas con unas temperaturas que no son el confort de nosotros. Posiblemente sigan normas de otros países porque el confort térmico es un confort también, le llamamos adaptativo. Es decir, estamos nosotros acostumbrados a diferentes condiciones dependiendo de dónde hayamos nacido o al menos dónde llevemos muchos años de vivir. Y podemos llevar todo esto que hoy hemos conocido a la práctica en nuestra casa. Por supuesto que sí. Lo que hemos platicado hoy es para clima cálido y la mayor parte de nuestro estado tiene clima cálido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero es la próxima vez que impermeabilicemos techos, cambiarlos a color blanco. Color blanco. Lo segundo que podemos hacer es en la época de calor utilizar la ventilación nocturna. Dejar abiertas las ventanas. Durante la noche y cerrarlas en la mañana y solo volverlas a abrir cuando ya no nos sintamos confortables y entonces ahora sí propiciar ventilación. ¿Sí? Podemos combinar estrategias. Y otra cosa que podemos hacer es vestirnos adecuadamente para el clima. Sí, de repente nos falla un poco. Quien se queja de calor y trae chamarra, bueno. Y también podemos buscar por dónde está entrando la radiación solar directa, es el sol directamente que entra a alguna habitación de nuestra casa. Buscar si podemos poner alguna planta que le dé sombreamiento, si podemos poner algún toldo o alguna otra cosa más sofisticada para usarla como protección solar y que no entre la radiación solar directa. Exacto, se convierte como en una especie de protección del rayo antes de que pegue directamente a la edificación. Exactamente, que no. Una es a los muros directamente, pero sobre todo que no entre a través de las ventanas. ¿Qué pasa con las cortinas? ¿Son buenas, no son buenas? ¿Se utilizan? Las cortinas pueden ser un buen ejemplo, unas cortinas blancas o de estas reflejantes que podamos poner en los lugares que está entrando la radiación solar directa, una cortina que la refleje. Ahora, es lo que podemos hacer fácilmente, no es lo mejor. ¿Por qué? Porque ya hay algo de absorción de radiación solar en el vidrio, pero sí es mejor eso que nada. En clima frío, usar cortinas también es muy bueno en la noche. En clima frío, usar cortinas en la noche es mejor porque nos va a... Exactamente. ¿A conservar? Exactamente. Hay muchas pérdidas a través del vidrio que podemos reducir con una simple cortina. Bien. Entonces, en el frío sí es recomendable. En el frío es recomendable en la noche las cortinas, pero no en el día para que entre la radiación solar. Y en el clima cálido, de día poner cortinas para que no entre la radiación solar y en la noche abrirlas para que haya un intercambio entre el ambiente del interior hacia afuera, que normalmente, como decimos, es más fresco. ¿Crees que en el futuro vamos a llevar a la práctica todo este conocimiento al generar nuevas viviendas, al desarrollar nuevos espacios de trabajo o incluso parques para la convivencia? Yo estoy convencida de eso, si no, no estaría trabajando en este tema. Si no pensara que lo podemos llevar a que todos vivamos en lugares más confortables, no le estaría dedicando mi tiempo a esto. Pues muchísimas gracias, doctora Guadalupe Hulks. Quien sabe, sabe. Y me encanta podernos guiar con tus consejos, con tu trabajo de investigación, con tu estudio, con los ejemplos y con todo este esfuerzo que nos lleva a disfrutar del confort térmico. Pues muchas gracias por la oportunidad de llegar a todo tu público.
Definitivamente es importantísimo seguir las recomendaciones, conocer ejemplos, compartir el conocimiento, y yo agradezco muchísimo a la doctora Guadalupe Hulks su tiempo, su conocimiento, y reconozco definitivamente que quien sabe, sabe, y hay que escucharlo, hay que compartirlo y hay que llevarlo a la práctica. Yo me despido ya. Soy Susana Ballesteros Carpintero. Hasta la próxima.